Bien, vamos a hacer ahora un segundo ejemplo sobre los límites. Y el ejemplo que vamos a ver hoy es una función que vamos a programar en MATLAB, que vamos a programar, perdón, en Scilab, para que sea más fácil, ¿no? La función g de x igual a x menos 1 entre la raíz. Déjenme ver si existe algún carácter especial para raíz. Aquí está. Entre la raíz de x menos 1. ¿Sale? Entonces, este va a ser el ejemplo que vamos a ver hoy. La función g de x igual a x menos 1 entre la raíz de x menos 1. Y vamos a evaluar el límite de g de x cuando x tiende a 1. ¿Sí? Claramente, en el límite, perdón, claramente la función g de x no está evaluada en 1. ¿Sí? Claramente, para x igual a 1, esta función se indetermina, pero eso no significa que no existe límite. ¿Sí? Porque hay que recordar que cuando evaluamos un límite, estamos evaluando cuando nos aproximamos a la variable independiente, a una vecindad de un valor en específico, en este caso en particular de 1, la función g de x a la vecindad de qué número se está aproximando. Entonces, lo primero que vamos a hacer va a ser graficar esta función para ver qué forma tiene, ¿no? Entonces, lo primero que vamos a hacer va a ser borrar la pantalla, limpiar las variables y cerrar todas las ventanas que estén abiertas, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer primero es definir un vector x que va a comenzar en 0, va a llegar hasta 2 y vamos a hacerlo en pasos de 0.1. ¿Sí? Y simplemente vamos a hacer g de x va a ser igual a x menos 1, esto entre raíz de x menos 1. ¿Sale? Entonces hay que poner los paréntesis para indicar la precedencia. Y dado que aquí en el numerador hay x y en el denominador también hay x, tenemos que decirle que queremos que haga la división elemento tras elemento, es decir, el primer elemento de x entre la raíz cuadrada del primer elemento de x, el segundo elemento de x, con la raíz cuadrada del segundo elemento de x, y eso lo vamos a denotar por punto diagonal. Al hacer el punto diagonal, lo que estamos haciendo es la división elemento tras elemento de los vectores x y raíz cuadrada de x. ¿Sale? Y después lo que vamos a hacer simplemente es graficar la función g de x contra x. Vamos a salvarlo. Y vamos a correrlo. Y efectivamente lo que vemos aquí es que grafica
la función, vamos a ponerle, para que quede claro, vamos a ponerle etiquetas a los ejes. Vamos a volver a correrlo. Entonces lo que hace esta función básicamente es, empieza en 1, ¿sí? Para x igual a 0, g de x vale 1, y empieza a crecer, pero tiene una discontinuidad en x igual a 1. Vamos a darle más más valores a nuestro vector x para que se vea menos drástica esa discontinuidad. ¿Sí? Y aquí casi no se ve, entonces vamos a quitarle... Aquí casi no se ve esa discontinuidad. Déjenme quitarle entonces valores a x. Ahí está, aquí se ve claramente esa discontinuidad. ¿Sí? Entonces claramente vemos que la función para x igual a 0 vale 1 y empieza a crecer, pero para x igual a 1 esa función no está definida. ¿Sí? Esta función no está definida. Y otra vez, para el siguiente punto después de 1, otra vez sigue creciendo esa función. Pero en particular, para x igual a 1, esta función claramente no está definida. Pero no es lo mismo evaluar la función g de x en x igual a 1, donde claramente no está definida la función, a evaluar el límite de g de x cuando x tiende a 1. ¿Sí? ¿A dónde tiende ese límite? ¿Sí? Bueno, pues para eso lo que vamos a hacer es evaluar el límite por la izquierda y el límite por la derecha. ¿A qué valor tiende g de x cuando x tiende a 1 por la izquierda? Bueno, si tomamos un valor de x igual a, por ejemplo, vamos a evaluar primero a qué valor tiende g de x cuando x tiende a 1 por la izquierda. Tomemos el valor de 0.9, ¿sí? Y ahora evaluemos g de x. Lo que vamos a hacer entonces es poner esta función en una función para que sea más aquí vamos a graficar gx igual a g de x. ¿Vale? Entonces si lo corremos, simplemente la función g de x la puse en una función que le llamé precisamente la función g que recibe como argumento x, para que yo pueda llamar esa función para evaluar los valores de x en los cuales yo voy a estar interesado. ¿Sale? Entonces no hay ningún problema, no he hecho nada diferente, solamente encapsulé la función g de x en una función de Scilab. ¿Sí? Entonces ahora, como ya tengo definida la función, la voy a utilizar acá. Entonces vamos a definir al elemento x1 igual a 0.9, es decir, quiero evaluar el límite cuando x tiende a 1 por la izquierda, pues claramente 0.9 está a la izquierda de 1, y quiero ver a qué vecindad de g de x llego, ¿no? Entonces hago x1 igual a 0.9 y ahora evalúo g de x1. Y veo que toma el valor de 1.94. Entonces me voy a acercar un poquito más a 1. Entonces voy a hacer x1 igual a 0.99. ¿Sí? Y ahora evalúo g de x1. Y veo que el valor de g de x es 1.99. Me voy a acercar un poquito más.
¿sí? Entonces, si ahora estoy un poquito más cerca, estoy en una vecindad mucho más pequeña de x igual a 1, es decir, 999 está mucho más cerca de 1 que 0.99, ahora vamos a evaluar cuánto vale g de x1. 1.999. Está mucho más cerca, si se dan cuenta, g de 0.9 era o fue o es 1.94, mientras que g de 0.99 es 1.994, mientras que g de 0.999 es 1.9994. Entonces, cada vez que me acerco a 1 por la izquierda, cada vez en el límite cuando x tiende a 1 por la izquierda, se pueden dar cuenta que yo me aproximo cada vez más a 2, a g, al valor de 2. ¿Sí? G de x tiende a estar en una vecindad mucho más cerca del valor 2. Si ahora yo hago x1 igual a 0.9999, que está mucho más cerca de 1, es un valor que está en una vecindad de 1 mucho más cerca. ¿Sí? Ahora vamos a ver cuánto vale g de x1. Ahora vale 1.99995. ¿Sí? Significa que estoy mucho más cerca de una vecindad del número 2. ¿Sí? Y hagamos un último ejemplo. ¿Qué pasa cuando x tiende a 1 por la derecha, perdón, por la izquierda, y ahora estoy muchísimo más cerca, ahora estoy en 0.99999, es decir, estoy en una vecindad muchísimo más pequeña, cerca de x igual a 1. Veamos cuánto vale g de x1. Y pues ahora g de x1 es 1.999995, es decir, estoy mucho más cerca del número 2, estoy en una vecindad muchísimo más pequeña, mucho más cerca de 2. ¿Sí? Si ahora hago tender a x a 1, ahora por la derecha, entonces hagamos ahora x1 igual a 1.0000, no, 1.1. ¿Sí? Entonces ahora voy a tender a 1, pero ahora por la derecha, es decir, claramente 1.1 está más a la derecha del eje x que 1. Y ahora evaluemos cuánto vale g de x1. Vale 2.04. 2.0488. ¿Sí? Ahora me voy a acercar a un valor de x mucho más cerca de 1 que 1.1. Digamos 1.01. Claramente 1.01 está más cerca de 1 que 1.1. ¿Sí? Y también está a la derecha. ¿Sí? Y ahora evaluemos cuánto vale g de x1. 2.004. Claramente 2.004 está en una vecindad mucho más pequeña de 2 que 2.04. ¿Sí? Pues ahora tendamos a un valor o tomemos un valor de x mucho más cercano a 1, en una vecindad mucho más pequeña de 1, por ejemplo 1.001. ¿Sí? Y ahora evaluemos g de 1.001. Y eso vale 2.0004. Claramente el valor de 2.0004 está mucho más cerca de 2 que 2.004. ¿Sí? Entonces claramente mientras más nos aproximamos a 1 por la derecha, también nos estamos aproximando al valor de 2, o la función g de x se aproxima cada vez más a una vecindad de 2. Tomemos un valor mucho más cercano a 1. Tomemos ahora el valor x igual a 1.0001, que está mucho más cerca de 1 que 1.001. ¿Sí? Y ahora evaluemos cuánto vale g de 1.0001. ¿Sí? Y vale 2.00005. Es decir, estamos en una vecindad mucho más cercana del valor de 2. Si g de x se aproxima a una vecindad de 2. ¿Sí? Y hagamos un último ejemplo. Consideremos ahora un valor de x igual a 1.00001. Es decir, vamos a estar en una vecindad mucho más pequeña, vamos a estar muchísimo más cerca del valor de x igual a 1.
y ahora evaluemos cuánto vale G de 1.00001. Y pues ese valor es 2.000005, es decir, nos encontramos mucho más cerca de la vecindad, mucho más cerca del valor 2, en una vecindad mucho más pequeña del 2. Eso significa que dado en el límite cuando x tiende a 1 por la izquierda es igual al límite cuando x tiende a 1 por la derecha, ese límite existe. Y claramente, cuando nos acercamos a una vecindad, la variable x se acerca a una vecindad de 1, tanto por la izquierda como por la derecha, g de x se acerca a una vecindad del valor 2. ¿Sí? Como el límite por la izquierda es igual al límite por la derecha, ese límite existe. Y ese límite es el valor de 2. No importa si la función g de x no está definida en x igual a 1. ¿Sí? En x igual a 1, si nosotros, déjenme ver si podemos acercarnos un poco. No importa que la función no esté definida en x igual a 1, el límite sí existe. Porque el límite por la izquierda, es decir, mientras nos acercamos a 1 por la izquierda, la función g tiende a estar muy cerca del valor 2, tiende a estar en una vecindad del valor 2. Igual cuando tendemos a x por la derecha, ¿sí? También la función g de x tiende a estar en una vecindad de 2, en una vecindad, no a tomar el valor de 2, ¿sí? Porque no es lo mismo evaluar un límite que evaluar la función. ¿Sí? Claramente, para x igual a 1, la función g de x no está definida. ¿Sí? Aquí no está definida, en el valor x igual a 1 no está definida. Sin embargo, en el límite, cuando x tiende a 1, tanto por la izquierda como por la derecha, g de x tiende a una vecindad del valor 2. ¿Sí? Déjenme ver si puedo, que no sé cómo cuadricularla para que se vea mejor. Aquí está, aquí se ve mejor. ¿Sí? Entonces, claramente, conforme tiendo a x igual a 1, ¿sí? Donde claramente la función en x igual a 1 no está definida, ¿sí? ¿Sí? Mientras x tiende a 1, claramente la función g de x en rojo, ¿sí? La función g de x tiende a estar en una vecindad del valor 2. ¿Sí? En el límite, cuando x tiende a 1, ya sea por la izquierda o ya sea por la derecha, claramente la función g de x tiende a estar en una vecindad muy cercana del valor 2. ¿Sí? Yo puedo definir una vecindad para x y esa vecindad para x se va a proyectar en una vecindad del valor 2. A pesar de que la función g de x no está definida para x igual a 1. Si para x igual a 1 claramente esa función se indetermina, ¿sí? Se hace infinito. ¿Sí? Sin embargo, en una vecindad de x igual a 1, claramente la función g de x se va a encontrar en una vecindad del valor 2. ¿Sí? Para valores muy cercanos de x a 1, tanto por la izquierda como por la derecha, claramente la función g de x se va a encontrar en una vecindad del valor 2. ¿Sí? Entonces, el límite, si existe el límite de la función g de x cuando x tiende a 1, claramente es 2. ¿Sí? En el límite cuando x tiende a 1, g de x se va a encontrar en una vecindad del valor 2. El límite, por lo tanto, sí existe, ¿no? Porque cuando x tiende a 1 por la izquierda, g de x tiende al valor 2, sin tocarlo. Cuando x tiende a 1 por la derecha, también g de x tiende al valor 2, también sin tocarlo. ¿Sí? Entonces, como ambos límites tienden al mismo valor, pues el límite de la función g de x cuando x tiende a 1 existe y es igual a 2. ¿Sale? Muy bien. Bueno, este fue un segundo ejemplo de límites y lo que vamos a hacer a continuación es ver las propiedades de los límites y con eso terminamos la clase de hoy.